Mañana comenzar y compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, recordando esto que estamos, vuelvo a enfatizar, que estamos en el último domingo del año y estas épocas, estos días son días a veces de considerar, de ver el año, de revisar cómo ha sido este año y tal vez para algunos de ustedes este año no ha sido suficientemente grato, para algunos completamente ingrato el año, difícil, y nos hace mirar las cosas, pensar en ellas de una manera no tan entusiasta. Pero quiero partir en esta mañana con la palabra del Señor y recordando que este término de año puede ser para usted y para mí, puede ser para nosotros un hermoso tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección. Cierre sus ojos y disponga este tiempo. Si se conectó y está ahí mirando esta transmisión, le pido que piense no que está frente a su celular o a su computador, sino que está frente a la presencia del Señor. Dios está con usted. Oremos. Buen Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, en tu presencia nos hallamos. Como dice el profeta Elías, Señor, de tu presencia no podemos huir. Vivimos, Señor, en ella. En tu presencia nos movemos, Señor. Por eso que en esta hora queremos rogar, Dios, que tú estés hablando a nuestra vida por medio de tu palabra. Tú conoces la necesidad de aquel que está ahí escuchando y mirando esta transmisión. Tú sabes lo que hay en su corazón, tú sabes sus dudas, tú sabes sus conflictos, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, la meditación de su corazón, de sus pensamientos. Tú sabes, Señor, sus deseos, sus sueños. Tú sabes, Señor, sus fracasos y aquellas cosas que le atormentan. Tú eres el Señor. De ti no hay nada que esté oculto, dice el Salmo. Todo, Señor, está delante de ti. Por eso que en esta hora queremos encomendarnos en tus manos, para que tú, Señor, que todo lo conoces, que todo sabes de nosotros, que todo conoces de mí y de mi hermano y de aquel que escucha, puedas, Señor, hablar a su vida y puedas tocar su corazón. Padre, que nuestro corazón, te ruego, sea una tierra fértil, abonada y preparada por el Espíritu Santo, para que tu palabra, como buena semilla, caiga en esta buena tierra y brote y crezca y dé fruto, Señor, en nuestra vida, para gloria tuya y para beneficio y para gozo y paz nuestra. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz en esta mañana y practicarla, ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando yo era niño, hermanos, hace muchos años atrás, muchos, me gustaba tenderme en el pasto o tenderme en el campo, en el suelo, en cualquier lugar y mirar el cielo. Tal vez usted también hizo esto muchas veces. Y cuando me quedaba de los primeros recuerdos que tengo de esa práctica, mirando el cielo y las nubes, de pronto se cruzaban en mi mirada, pequeños filamentos, unas cositas que se movían y que yo no sabía qué es lo que eran, no sabía identificarlas, pero cuando de alguna manera el foco de mi mirada se salía del cielo, del azul, de las nubes, del infinito hacia arriba, y se enfocaba en estas pequeñas manchitas que yo veía,
me desconcentraba y sacaba mi atención de lo hermoso, de lo maravilloso que estaba mirando, y me enfocaba en esas pequeñas como basuritas, como le llaman moscas voladoras o algo así. También le llaman los médicos, tiene otro nombre, un nombre profesional que le dan ellos, un nombre científico, pero yo le llamaba pelucitas y me centraba en ellas. Y aunque eran cosas tan pequeñas e insignificantes tal vez, me quitaban la atención de lo que yo quería, de aquello que era más grande, más significativo. Y me concentraba en esas manchitas. Y me preocupaban. Y llegó un momento en que yo andaba preguntándole a los mayores qué es lo que eran las cositas que yo veía, qué eran unas manchitas. Y no me sabían explicar qué es lo que yo estaba viendo. Luego, después de muchos años, pude entender de qué se trataba. Bueno, así como me ocurrió, y a usted seguramente también le ha ocurrido lo mismo, porque estas cosas son muy comunes, así también en la vida espiritual, en la vida cristiana, hay cosas, manchitas, en las cuales ponemos a veces atención y que no son importantes y que nos quitan la posibilidad, son un obstáculo para que podamos ver las cosas que son realmente importantes y poner nuestra mirada en lo que es verdaderamente significativo para la vida del creyente. Así como esas pequeñas manchitas que yo veía me desconcentraban y me hacían poner mi preocupación en ellas, así también en la vida cristiana hoy día, en la vida del creyente y tal vez en su propia vida, hermano, hay cosas que le obstaculizan para ver el quehacer de Dios, lo importante, lo eterno. Y por eso quiero que leamos juntos este texto que está en Colosenses capítulo 3, para que podamos meditar y ver en aquello que es realmente valioso, en aquello que realmente es trascendental en la vida del creyente y que es evitado a veces que pongamos la atención, se producen obstáculos a veces para que pongamos la atención en aquellas cosas y fijamos los ojos en lo sin importancia, en lo pasajero, en lo que no tiene valor, en lo tenue, hermanos, y sacamos la mirada de lo fundamental que Dios espera de nosotros. Leamos Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta ilustración que acabo de compartir con ustedes y que tiene que ver con estas manchitas, me sirve, hermanos, para que podamos considerar aquello que durante el año, tal vez, durante este año, que ha sido un año difícil, hoy día vienen a ser pequeñas manchitas para evaluar y para considerar lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Tal vez si a alguien le hiciera una encuesta y le preguntaran las cosas que usted le han bendecido durante este año, o cómo ha encontrado que ha sido este año, tal vez alguno pudiera decir un año pésimo, porque estaba poniendo la mira solo en las cosas terrenales, en las cosas de la enfermedad, de la pandemia, o en los problemas sociales, o políticos, o económicos, que la Biblia estas cosas las pone en segundo lugar y las pone como cosas terrenales sin mayor importancia, considerando lo valioso y lo tremendo y significativo y trascendental que es tener a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. La Escritura en esto es enfática. Fíjese entonces en
en este imperativo de la palabra de Dios, de ahí Colosenses capítulo 3, dice primero buscad las cosas de arriba, pero para eso pone una condición en el versículo 1. Primero pone una condición que es necesario que nosotros la tengamos ahí en primer lugar. Dice, lo primero que debemos hacer es entender que sí, pues, haber resucitado con Cristo. Lo primero entonces que quiero mencionar es que debemos entender que lo más importante, antes de considerar las cosas eternas, antes de poner y buscar y poner nuestra atención y buscar las cosas que son del cielo, las cosas que son de Dios, las cosas que son eternas y valiosas e imperecederas, debemos, lo primero es haber resucitado con Cristo. Pablo el apóstol pone entonces como requisito que primeramente es que si ya tienes vida espiritual en Jesucristo como tu Señor. Mire, leamos Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Colosenses 2, ahí en la misma página de su Biblia, pero en el capítulo 2, en el versículo 13, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2, versículos 13 y 14. El requisito del apóstol Pablo viene como consecuencia de lo que ya explicó antes en el capítulo 2 de Colosenses. Que aquellos que han puesto a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Salvador, el que les perdona los pecados, el que les da vida, aquellos que han muerto a la vida antigua y han nacido de nuevo en Jesucristo, a estos dice, a los cuales ha perdonado todos sus pecados, dice el versículo 13, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué pecado el Señor no le ha perdonado a aquel que ha recibido a Jesucristo? Le ha entregado su vida a Cristo. Ha creído que Jesucristo ha muerto en la cruz, se ha sacrificado y entregado a sí mismo por nuestro pecado. Aquel pecado muriendo por aquellos culpables como nosotros que habíamos cometido pecado. Dice perdonándonos o perdonándoos todos los pecados. Y no solo eso, sino que el apóstol usa la figura de un proceso judicial donde hay un acta escrita donde están todos los delitos que el criminal ha cometido o que el acusado ha cometido. Y dice que esa acta que estaba en contra nuestra por causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, dice que, versículo 14, la ha tomado y la ha anulado. A anular le ha quitado efecto. Ya no es válida. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros o contra vosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, que nos acusaba, que nos ponía delante de Dios como culpables y dignos de muerte por nuestros pecados. Y dice que quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa obra de salvación, esa obra de justificación, la obra redentora de Jesucristo vino a ser para nosotros de tal beneficio y de tales consecuencias que legalmente estamos, así como Cristo resucitado de entre los muertos, así estamos nosotros legalmente delante del Padre. Ya no estamos muertos,
en nuestros delitos y pecados, sino que estamos resucitados con Cristo en la presencia de Dios, de manera legal. Esa es nuestra justicia de Jesucristo. Esa es nuestra condición legal hoy día. Aunque nuestros ojos miran lo que vemos, ¿no? Pero la obra del Señor Jesucristo nos lleva a esa condición. Así que Pablo a aquellos que están en esa situación les dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No se puede poner atención en las cosas espirituales delante de Dios, en las cosas eternas, en las cosas que son de Dios, si primero no tenemos vida espiritual. Dice la Escritura que ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6, que la hermana Jennifer lo debe tener ahí, Efesios 2, voy a tratar de leerlo, versículo 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que nos limpió, nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente y nos ha hecho hijos de Dios y nos ha sentado en los lugares celestiales, nos ha puesto en una condición. No se puede tener, hermano, o poner atención en estas cosas espirituales. No puede usted pretender que alguien que no cree pueda tener esta condición. El ocuparse de las cosas eternas está reservado por el Espíritu Santo solo para aquellos, hermanos, para aquellas personas que tienen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. De ninguna manera podrá una persona no creyente, una persona que no tiene fe en la obra redentora de Jesucristo, de ninguna manera podrá poner atención, poner su mirada, poner sus pensamientos en las cosas de Dios, de tal manera de ser puesto, como dice el apóstol Pablo aquí, de ser puesto como aquel que está mirando y esperando y sin distraerse, solamente con su mirada puesta allá en el destino final, donde nos corresponde llegar después de esta vida. Las personas tienen más seguridad y su mirada está más puesta en las cosas eternas, en las cosas pasajeras, en las cosas temporales de este mundo, que en las cosas eternas de Dios. De ninguna manera podrá un incrédulo poner la mirada en las cosas de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 23. El Señor Jesús fue muy duro con Pedro, con el apóstol Pedro, en una situación que le tocó vivir junto a él, cuando el Señor estaba anunciando su muerte. Y fue tan duro el Señor con él, que a muchos nos sorprendió la primera vez que leímos este texto. Mateo capítulo 16, versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor Jesús llegó a decirle a Pedro, me eres tropiezo, cuando pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios.
Requiere entonces el primer paso que se necesita para aquel que no tiene interés en las cosas eternas, que su mirada está más bien puesta en lo pasajero de este mundo, en lo terrenal. Su atención y sus fuerzas están siempre ocupadas en lo pasajero y terrenal de este mundo. Se requiere, primero que nada, arrepentimiento delante de Dios. Venir a Él de manera humillada. Entregar tu vida a Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados delante de Dios por cada uno de ellos y creer que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Ese es el requisito primario, único y necesario. Poner tu fe en la obra redentora de Jesucristo, en que Jesucristo al morir en la cruz lo hizo por ti. Este es el primer paso fundamental. No se puede salvar, no se puede pasar por alto este requisito que Pablo pone ahí en el versículo 1. Si pues entonces usted ha resucitado con Cristo, ponga su mirada, su atención, sus pensamientos en las cosas de arriba. Primero entonces el paso, que no quiero que usted, si no lo ha hecho, se termine esta reunión, siga su vida como si nada, sino que en este día usted haga y tome esta decisión de nacer de nuevo en Jesucristo, de poner su confianza en esta vida solo en Jesucristo. Esto es un nuevo nacimiento. Esto es partir una vida nueva, completamente nueva. Que ya las cosas en las que yo ponía plena atención ya no son, sino en Jesucristo y en las cosas que son eternas. Romanos capítulo 10, en el versículo 9 hasta el versículo 11, dice que si confesares con tu boca, ¿lo tiene? Romanos 10, versículo 9 al 11, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hay una consecuencia, serás salvo. Que si creyeres, vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, lo voy a leer mejor. Para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, versículo 11. Hermano, en estos 3 versículos podemos resumir, condensar la decisión que Pablo está diciendo que es el requisito fundamental. Confesar que Jesucristo es el Señor. Creer que Dios le puso en la cruz para el perdón de tus pecados. Que Jesucristo entregó su vida y se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Pero también que le resucitó de aquella muerte y le levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, confesar y creer, testificar y creer. Porque aquel, como dice la Escritura, que creyere, no será avergonzado, dice el apóstol Pablo. No va a quedar en ridículo ni en vergüenza. Hermanos, si hay algo de lo cual no podemos avergonzarnos, es que Jesucristo es el Señor. Y Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo.
y nos dio salvación. Si hay algo que puedo avergonzarme en la vida, es de mis propios actos, es de mis errores, de mis pecados. De eso puedo avergonzarme, pero jamás voy a avergonzarme, voy a quedar en ridículo por confiar en aquel que es digno de confianza, aquel que es sin pecado, aquel que es sin maldad, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Estas manchitas que yo veía cuando era niño eran como la incredulidad de aquel que no quiere mirar a Jesucristo como el Señor, como el dueño de la vida, como aquel que dio su vida en la cruz, sino que estas manchitas son obstáculos, dudas, son incredulidades. Estas manchitas quitan el foco de lo eterno, de aquello maravilloso que el Señor ha hecho y que tiene trascendencia universal, eterna en el tiempo, y nos hace poner la mirada en lo que no significa nada, en esas pequeñas pelucitas como filamentos que cruzan nuestra mirada. No se deje desconcentrar de aquella obra que Dios está haciendo para la gloria de Él y para la salvación suya. No se deje desconcentrar. Confiese que Jesucristo es el Señor. Crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y así también Dios, como dice Pablo, le resucita a usted la vida juntamente con Cristo. Vuelvo a leer el versículo de Colosenses 3:1. Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Toda tu atención, punto 3, toda tu atención debe estar puesta en las cosas eternas. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, antes de eso, poner la mira, la vista, la mirada, quitar la vista en las cosas terrenales. Versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esta es una pequeña lista que el apóstol Pablo entrega en este texto, en este pasaje, que se une también a lo que está en el versículo 8. Una pequeña lista de aquellas cosas de las cuales debemos quitar nuestra mirada, hermano. Sacar la vista de estas cosas que son estorbo y lastre en la vida del creyente. Se las leo, dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Continúo en el 8, dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, etcétera. Un gran etcétera, podríamos decir. Quita tu mirada, saca tu atención de estas cosas que no te ayudan a mirar lo eterno, lo maravilloso. Estas cosas son como esas manchitas que yo les mencionaba. Hermanos, cuando a veces ponemos la atención en estas cosas, son tan dañinas, distraen tanto en la vida del ser humano, los malos pensamientos, la ira, el enojo descontrolado, el deseo de mal para otros, la maldad, las palabras deshonestas, mentirosas, falsas. Hermanos, ¿cuántas veces somos usados y nos dejamos llevar por estas cosas que son pasajeras, terrenales, que no merecen tiempo nuestro?
que amargan el corazón, distraen la mirada, nos quitan la bendición de vivir una vida plena en Jesucristo. Recuerde que nuestra vida está guardada en Dios por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no puede o no debe el creyente fijar su mirada en estas cosas permanentemente, sino debe entender que ha sido perdonado, que debe entender que estas cosas no le van a ayudar, que Dios le ha sacado de esa situación, que debe poner su mirada en las cosas que son eternas y agradables al Señor. Hermano, no nos enfoquemos en estas pequeñas manchas de la vida. Tal vez este fin de año usted está pensando evaluar este año y poner todas las cosas mal, pésimo. Pero es solo porque están poniendo su mirada en las manchitas. Está poniendo su mirada en lo terrenal y no en lo eterno, no en aquellas cosas de Dios. Le animo a mirar en las cosas de arriba. Así como Pablo dice en Efesios, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos su venida. Y termino número 3 diciendo que toda tu atención en las cosas eternas deben estar permanentemente. Leamos el versículo 12 al 17, donde se nos muestra una lista de imperativos en los que debemos estar poniendo atención y practicando. Versículo 12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y dice, y perdonándoos unos a otros. Continúa el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas cosas agradan a Dios. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Termino, hermanos, esta palabra y este llamado de parte de Dios en este último culto de este año, animándolos a no poner la mirada solo en lo pasajero de estos días, en lo terrenal, porque no es lo fundamental. Vestíos de amor, dice el consejo del apóstol, el consejo de la palabra de Dios. Vestíos de amor, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. De esa manera es que podemos terminar este año glorificando a Dios. Porque si terminamos este año mirando la calamidad, mirando el sufrimiento solamente, mirando el caos que tal vez se pueda ver, hermanos, vamos a estar mirando con una perspectiva errónea, equivocada.
vestidos de amor, perdonándonos unos a otros, animándonos, enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos unos a otros. Ese es el llamado en este día, terminando este año. Tal vez faltan unos pocos días. En estos pocos días que faltan, quiero pedirle que, por favor, anime. Si hay algún pleito, algún enojo, algo con los hermanos, con alguna persona, deje esas cosas, esas manchitas de lado. Perdónense unos a otros. Abrácense en el afecto de hermanos. Cuídense. Y sobre todo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.